Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y hoy es martes 26 de octubre de 2021. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, muchos estamos esperando con gran impaciencia que empiece a cantar aquí, ante la justicia, el testaferro del dictador venezolano Maduro, el colombiano Alex Saab. Pero puede ocurrir que en la hora crucial decida no cantar, sino maullar. Maullar, dirán ustedes, ¿un hombre es capaz de dar maullidos frente a la justicia? Bueno, esto ocurrió hoy en Mendoza, Argentina. Un hombre acusado de matar a su madre y a su tía hace 2 años fue requerido por la jueza y, como toda respuesta, solo daba maullidos. Esperemos que esto no pase con Saab. Señor Gil Pereg, ¿es ese su nombre correcto? Su DNI, señor Gil Pereg, es 94.618.393. Bien. Señor Gil Pereg, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. Se llama Gil Pereg, pero por lo visto no es ningún Gil. No quiere meterse en Honduras, no quiere autoincriminarse y se convierte en el hombre gato. Pasará a la historia entonces como el hombre gato, a la historia al menos de la infamia judicial en la Argentina. Y no se dejó intimidar por la señora jueza María Laura Guajardo. El hombre gato, Gil Pereg, seguía dando maullidos. De lo contrario, usted va a tener que ser trasladado a una sala contigua al tribunal, desde la cual va a poder ver y oír todo lo que ocurra en la sala, y en caso de que usted desee participar, se lo hace saber a las personas que lo custodian. Pero no puede continuar gritando en la sala de debate. Bien, bueno, señor Gil Pereg, basta. Por favor, trasládenlo y que permanezca en la sala escuchando todo lo que ocurra aquí en la sala. El hombre gato argentino boicoteó su propia audiencia. Bueno, esperemos que esto no ocurra con el testaferro de Maduro, con el colombiano de Barranquilla, Alex Saab. Hoy en España, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, el socialista José Luis Escrivá, estaba dando una conferencia y por lo visto no es demasiado avispado el señor ministro Escrivá. Sirvió el agua, pero no la sirvió en el lugar apropiado. No la sirvió en el vaso, sino en el posavasos del atril de vidrio. El punto de partida no es un punto de partida. Esto no es. Bueno, me parecía complejo. Ahora tengo un problema. Mucho cuidado cuando pongo la botella ahora. Está bien. Qué peligro este ministro, qué peligro. Bueno, hemos querido abrir en tono risueño el programa, pero vamos ahora a temas más serios. Avanza por el sur de México, a la altura de Chiapas, una caravana migratoria de millares de personas, entre 6 y 7 mil personas, que sueñan con llegar aquí a Estados Unidos. En su segundo día, los migrantes continúan su recorrido por México, muy cerca de la frontera con Guatemala. Los unen las ganas de dejar atrás la pobreza y las malas condiciones de vida. Protestan contra la falta de asistencia del gobierno en el sur, donde funcionarios retienen y exigen documentos legales a los desplazados que les permitan moverse libremente en el país. Lo que nosotros queremos es llegar a otro estado y poder hacer nuestro trámite, para que nuestro trámite sea más ligero, más seguro. ¿Por qué? Porque andamos con nuestras familias, nuestros hijos, todos buscamos
un bien común, que es poder estar legal en México y que migración no los ponga trabas. Por lo visto, desde que Biden asumió la presidencia en enero de este año, los refugiados centroamericanos han entendido que si llegan a la frontera van a entrar, por las buenas o por las malas. Y por eso el número de inmigrantes indocumentados irregulares que llegan se ha multiplicado vertiginosamente. La marcha migrante por la libertad, la dignidad y la paz comenzó en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Allí, tan solo en el mes de septiembre, las autoridades mexicanas han frustrado ya el avance de 4 caravanas que desde comienzos de año vive un flujo histórico de indocumentados, cerca de 147.000, el triple de 2020. Organizaciones internacionales de derechos humanos junto a la ONU alertaron del trato extremo por parte de funcionarios mexicanos. Hay aproximadamente como cerca de 80 personas embarazadas, tenemos como unos 15 bebés, tenemos muchos niños, o sea, ni siquiera sé cuántos. Entonces le pedí a la Guardia Nacional que por favor no utilice, si llega a utilizar gases lacrimógenos, sería definitivamente la muerte para alguno de estos bebés. Por eso el hijo mayor del expresidente Trump, llamado como él Donald Trump Jr., que en privado confiesa que quiere dedicarse a la política profesional y postular a la presidencia más adelante, concedió una entrevista en la que dijo que Biden incurría en hipocresía, puesto que a muchos de los refugiados haitianos, cubanos, centroamericanos, de otras nacionalidades que llegan a la frontera sur de Estados Unidos los dejan entrar, pero a los balseros cubanos los devuelven, los regresan, oprobiosamente a una... I think it's grounded in total hypocrisy as well, right? I mean, I was in McAllen, Texas earlier today where the border crisis is going and they want an open border policy there, right? They're giving people asylum who don't necessarily need asylum but would love free stuff. Now, Cuban refugees who are risking their lives to come here, who are being shot at by a dictatorial regime, they don't get the asylum. Why would that be? Yeah, why would they not get it? It's a failed system. It's been failed everywhere. Even the Biden administration finally admitted that the other day because they had no choice. And yet, the ideology and the system that they're pushing seems to align very much with socialism and communism. Oh, absolutely. Whether it's censorship, whether it's just the insanity that we see on a daily basis. Este muchacho tiene el verbo fogoso, incendiario de su papá, quiere hacer política, quiere algún día ser presidente como su padre. Pensará, si Bush hijo consiguió ser presidente después de Bush papá, ¿por qué yo no puedo? Pero tiene un punto, ¿eh? Yo no soy su admirador, pero tiene un punto. Si unos refugiados políticos tendrían que ser aceptados aquí sin reservas, son los cubanos. Lleguen por tierra, lleguen por mar, lleguen por aire. Los cubanos huyen de la dictadura más cruel de la región y de una de las más crueles del mundo. Y sin embargo, la política migratoria de Estados Unidos se permite despacharlos de regreso. Donald Trump Jr. recuerda que cuando era un niño viajaba a Europa, su madre era originaria de un país comunista centroeuropeo, y dice que alguna vez llegó con una casaca, una chaqueta, una campera con la bandera de Estados Unidos y fue violentamente interrogado por sicarios de la policía política. First sort of notion of fear as a child, my first time going over there, I was 5 years old, I was wearing a jean jacket with stars and stripes on it. It was 80s cool. And I remember getting pulled out of line by a soldier with an AK-47 in this drab communist uniform. And he's asking me, are you there to spread propaganda? I'm 5. I'm 5 years. I don't even know what propaganda is. And I just remember sort of the fear of this big guy grabbing me, literally starting to question me. Su mamá, Ivanka, había nacido en Moravia, en la República Checa, ¿no? Que entonces era comunista. Por eso, en un discurso muy elocuente, este muchachito, Trump Jr., dice que él habla del comunismo con conocimiento de causa, puesto que cuando su madre era una niña, una jovencita, huyó del comunismo en Checoslovaquia.
When I talk about communism and socialism, people go nuts. What do you know? You're just the son of a rich guy from New York. Well, my mom escaped from communism. Kamala Harris can go and stay about 1,000 miles away from the actual epicenter of the crisis, do a press conference, say, the crisis at the border is because of Donald Trump. And the media will sit there, wow, that's, okay, it's because of Donald Trump. Let's just run with that. Because the media is no longer objective. They're no longer there to report their truth. They're propagandists themselves. Lo que por supuesto no es verdad. Los principales medios periodísticos de este país, canales de televisión, periódicos, son serios y son confiables. Solo que no sirven de caja de resonancia a la familia Trump y por eso este señor, este jovencito, dice que son voceros propagandísticos contra los Trump. Quien se ha metido en un problema serio es el presidente Biden. Yo no lo sabía, pero él tiene una casa de playa en Delaware, por la que pagó casi $3 millones hace 4 años, cuando nadie sospechaba que el señor Biden, ya de edad avanzada, sería presidente. Ahora resulta que, como los vecinos quizá lo molestan un poco o perturban su privacidad, el señor Biden, presidente, ha contratado a una empresa para que tienda un cerco, una suerte de muralla impenetrable alrededor de su casa de playa en Delaware. El pequeño detalle es que esta muralla va a costar poco menos de $500 millones y la va a pagar no Biden, sino el gobierno. Costing taxpayers nearly $500,000. Construction began in September. It's due to be completed by the end of the year. Now, Biden is facing a backlash for funding all of this from his security budget, while contracts for Trump's border wall were cancelled. RT spoke to people living in the very heart of the border crisis. Of course, that's down in the south of Texas. Por supuesto, la gente que vive en ese balneario, cerca de la casa de playa del presidente Biden, que costó $2.8 millones, Biden se calcula que posee una fortuna de alrededor de 8 millones, se encuentra sorprendida y disgustada porque consideran que Biden está gastando demasiado dinero en construir un muro alrededor de su casa, cuando irónicamente en la campaña presidencial hacía escarnio del muro de Trump en la frontera sur. Rather ridiculous, to be honest with you. I mean, why don't you do a little bit of securing what we all live in here in the United States instead of worrying about your personal property? It's kind of a coward move, in my personal opinion. He cares more about himself than the American people. He is building a fence because he does feel threatened. And people that live at the border tell them they don't feel safe. You're really not caring about what people want. You're caring about yourself. Parece una extravagancia de mal gusto que el presidente Biden use dineros públicos, la friolera de casi $500 millones, para construir una muralla infranqueable alrededor de su casa de playa en North Shores, Delaware. Opinan otros. The way his policies are being enacted down on the border, so there's no wall down there. It is interesting that to take responsibility for our country, he chooses a different approach to protecting his home versus his home country. Quien también está decepcionado del presidente Biden es el gobernador de la Florida, el señor DeSantis. DeSantis acusa a Biden de estar importando el coronavirus al permitir que mes a mes entren ilegalmente por la frontera sur millares de refugiados indocumentados a los que DeSantis considera que son sospechosos de estar infectados de coronavirus. I just want to say something quickly. Joe Biden has taken to himself to try to single out Florida over COVID. This is a guy who ran for president saying he was going to, quote, shut down the virus. And what has he done? He's imported more virus from around the world by having a wide open southern border
You have hundreds of thousands of people pouring across every month. And it's not just from Mexico. In fact, it's rarely from Mexico. You have over 100 different countries where people are pouring through. Not only are they letting them through, they're then farming them out all across our communities across this country, putting them on planes, putting them on buses. Do you think they're being worried about COVID for that? Of course not. En toda justicia, y yo no soy un defensor ardoroso del presidente Biden, entiendo yo que a quienes dejan pasar, que no son todos, los someten a una prueba de coronavirus casi de inmediato, ¿no? Y luego, si no están infectados, sí, los mandan a distintas localidades del país, ¿no? Pero parece faltar a la verdad el gobernador DeSantis cuando dice todos los refugiados llegan, todos tienen coronavirus, todos pasan y todos son diseminados por Estados Unidos. La mentira está en el todos, ¿eh? De manera que cuando el gobernador dice el coronavirus viene ahora de la frontera sur, de los refugiados centroamericanos, haitianos, me parece que opina con cierta ligereza. So he's facilitating, who knows what new variants are out there, but I can tell you whatever variants are around the world, they're coming across that southern border. And so he's not shutting down the virus, he's helping to facilitate it in our country. And what is his big solution? What is he so upset about Florida? His solution is he wants to have the government force kindergartners to wear masks in school. He doesn't believe the parents should have a say in that. He thinks that should be a decision for the government. Well, I can tell you in Florida, the parents are going to be the ones in charge of that decision. Por supuesto, DeSantis es un político profesional, quiere ser presidente, hace política también con el coronavirus. Todos los políticos hacen política con el coronavirus, ¿no? Me sorprende que DeSantis diga esto. Él le atribuye a Biden el dicho de que los padres de familia en nuestras casas debemos usar mascarillas para no contagiar a nuestros hijos. No recuerdo yo haber visto a Biden diciendo esto. And one of the major medical people in his administration just recently told parents that they should be wearing masks at home when they're around their own children. This is insane. Café, para mantener el aplomo. Bueno, no lo dice Biden, afirma el señor DeSantis, pero lo dice uno de los médicos más conspicuos, prominentes de la administración. Tampoco recuerdo haber oído ni haber visto a ese médico, ¿no? Lo cierto es que DeSantis afirma que Biden no tiene autoridad legal para imponer una vacuna mandatoria. Debatible. Entiendo que Biden puede exigir una vacuna obligatoria, al menos a los empleados públicos. Biden ha extendido esto a las empresas privadas que contratan con el gobierno. Joe Biden also believes that vaccination should be mandated by force of government and that you should have to show vaccination status to be able to participate in society. Now, Florida, we're very proud of our Seniors First strategy. You look at the mortality in nursing homes among seniors, it's declined dramatically. But we said from the beginning, we're going to make it available for all, but we're not going to mandate it on anybody. That's ultimately an individual's choice to be able to do it. Yo estoy de acuerdo en que al final del día un ciudadano adulto debe decidir si se vacuna o no. Pero también estoy de acuerdo que las empresas públicas, privadas, puedan pedirles a sus empleados que se vacunen. También estoy de acuerdo que, como ya ocurre en buena parte del mundo libre, los hoteles, los restaurantes, los teatros, pidan certificado de vacunación si uno quiere entrar allí, lo que no me parece que sea discriminatorio. Así como el individuo ejerce su libertad no vacunándose, arriesgándose a contagiarse, que es una libertad sagrada que hay que respetar, así también las empresas, sus dueños, sus ejecutivos, tienen libertad de decidir quién entra y quién no entra, ¿verdad? Y si uno no tiene el certificado de vacunación, pues resulta que uno no puede entrar al restaurante. Es así en muchos lugares del mundo y no me parece eso injusto, ¿no? Luego, el gobernador DeSantis parece abogar por los que no quieren vacunarse y en esto
se equivoca, porque hay que pedirles a los que desconfían de la vacuna que sean menos escépticos y que se vacunen. Pues no, DeSantis dice que el que ya tuvo coronavirus y se recuperó no necesita una vacuna. ¿Qué daño le haría, me pregunto yo, aun si se ha recuperado, enhorabuena, vacunarse adicionalmente? Biden, he rejects science because he denies the fact that people that recover from COVID have long-lasting immunity. And that's been proven time and time again, and the data is very clear. So his vision is, just like in New York City, restaurants should ban young kids from being able to go in because they're not eligible for vaccination, and law-abiding citizens have to produce proof of their medical records just to go to the gym or attend an event or just to participate in everyday society. He wants that, but yet if you want to vote, he thinks it's too much of a burden to show a picture ID when you're voting. So no voter ID, but have to show your medical papers just to be able to live in everyday life? Give me a break. Está en campaña, claramente, ¿no? Y de momento es el único rival que tiene Trump en el Partido Republicano. Vamos a la pausa, será breve. Al volver, el dictador Maduro insulta al presidente del Brasil, Bolsonaro, lo llama, entre otras cosas, loco, idiota, neonazi, y Bolsonaro afirma que el coronavirus es peligroso, pero mucho más peligrosa es la vacuna, porque si uno se vacuna, entonces te puede dar SIDA, y es presidente del Brasil. Ya venimos. Hace minutos nada más el dictador venezolano Maduro insultó viciosamente al presidente del Brasil, Bolsonaro. El imbécil de Jair Bolsonaro en Brasil, imbécil, payaso, ayer dijo una estupidez típica de alguien de derecha, desprestigiado, no querido por su pueblo, que se la pasa metiéndose con Venezuela, con la Venezuela de paz, con la Venezuela que vacuna, con la Venezuela que protege. Bolsonaro todos los días se la pasa hablando de Venezuela, mal hablando de nuestro país, en vez de dedicarse a gobernar y atender al pueblo. Brasil llegó a 600.000 fallecidos por el coronavirus. Bueno, Bolsonaro había dicho que era una gripeciña y después ha dicho una cantidad de locuras típico de un extremista de derecha, de un neonazi como es Bolsonaro. Bueno, no es neonazi, ¿verdad? Yo no sé si es un extremista de derecha. De vez en cuando dice cosas bobas, ¿cómo no? Pero en el oficio de decir zarandajas y fruslerías, cosas bobas, Maduro lo supera ampliamente, ¿eh? Es decir, que no sé si Maduro posee autoridad para tachar de tonto a Bolsonaro cuando él es probadamente mucho más estúpido, ¿no? Pero claro, Maduro aprovecha la circunstancia de que Bolsonaro ha dicho una necedad, y es que la vacuna contra el coronavirus, según Bolsonaro, Dios y la Virgen, te inocula el SIDA. ¿Ustedes saben qué dijo ayer Bolsonaro? ¿Ah? En vivo y directo, que las vacunas contra el coronavirus, al ponérselas, provocaba SIDA. Ah, no lo habían visto, ¿verdad? Porque los medios de comunicación mundiales lo tapan para proteger a la derecha. Lo que no es verdad, porque aquí, por ejemplo, no encubrimos nada de eso. E informamos que en el Brasil, como Bolsonaro ha dicho este gigantesco disparate, que la vacuna contra el coronavirus provoca SIDA, entonces hay una petición al Senado de Brasil para que Bolsonaro sea privado de sus cuentas en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Es decir, que le apliquen a Bolsonaro la ley del hielo, del silencio que le aplicaron en enero de este año a Trump.
suspender el acceso del presidente Jair Bolsonaro a sus cuentas de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram hasta nueva orden. Eso pidió el martes a la Corte Suprema y a la Fiscalía General la comisión del Senado que investiga la gestión del gobierno de Brasil durante la pandemia. La petición se da después de que el mandatario mencionara el jueves en una transmisión en directo una información falsa que asocia la vacuna contra el coronavirus con el SIDA. El video fue posteriormente retirado de Facebook, Instagram y YouTube, que además decidió suspender el canal de Bolsonaro por una semana. Puede que lo suspendan indefinidamente, ¿eh? Quizás fue solo una humorada estúpida de Bolsonaro, ¿no? Quizás fue un chiste fallido, de mal gusto, ¿no? Porque Bolsonaro, que ha sido capitán del ejército, que es pistolero, es homofóbico y entonces de repente quiso pasarse de listo y dijo, si te pones la vacuna entonces terminas con el virus del SIDA. No lo sé. Por supuesto es un comentario despreciable y ha provocado gran revuelo en el Brasil, ¿no? Bolsonaro, un escéptico de las medidas de distanciamiento y de los inmunizantes contra el virus, mencionó el jueves pasado la existencia de una información falsa, que dice que hay informes oficiales del gobierno del Reino Unido que sugieren que los totalmente vacunados están desarrollando la enfermedad del SIDA mucho más rápidamente de lo previsto. La información fue desmentida por el gobierno británico al servicio de fact-checking de la AFP. Pero por suerte en el mundo hay un montón de gente que no es como Maduro y que no es como Bolsonaro. Por ejemplo, la pareja alemana, descendiente de turcos, que inventó la vacuna Pfizer en el laboratorio BioNTech, en la ciudad alemana de Mainz. Me refiero al científico de origen turco, pero alemán, llegó a los 4 años desde Turquía a Alemania, Ugur Sahin, y a su esposa, la alemana, hija de turcos, nacida en Alemania ella sí, Özlem Türeci. Ellos concedieron una entrevista, ellos son los inventores de la más eficaz vacuna contra el coronavirus, la de Pfizer, y dicen estar honrados de haber contribuido a la humanidad. Bueno, en primer lugar me gustaría decir que enhorabuena por haber ganado ese premio. ¿Cómo se sienten al respecto? Es una gran lección de humildad y nos sentimos honrados y felices, Tox, porque es un premio muy prestigioso y lo que es más importante, celebra todo lo que contribuye a servir a la humanidad. Su esposo, Ugur Sahin, que llegó de la mano de su madre a Alemania, procedentes de Turquía, cuando él tenía apenas 4 años y que es ahora un distinguido cirujano, científico, investigador en Alemania, dice que él entiende muy bien a las personas que no se quieren vacunar. Es decir, demuestra una profunda tolerancia y sabiduría para comprender a los escépticos frente a la vacuna. ¿Qué le dicen a las personas que aún dudan en recibir la vacuna? Creo que debemos, por un lado, escuchar las preocupaciones de la gente, porque hay mucha información errónea difundida y la gente está preocupada porque no sabe en quién confiar. Y por tanto, es nuestra tarea informar. Es tarea de la sociedad mantener la comunicación en movimiento. Creo que es muy importante que todos los que recibieron la vacuna cuenten su experiencia. Tenemos que unirnos como sociedad y evitar que acabemos en burbujas diferentes, con realidades diferentes. Qué interesante esta pareja, ¿no? Primero porque vienen de Turquía. Son descendientes de turcos, de manera que a veces la inmigración pobre del sur trae genios. Y luego siendo genios, y ahora billonarios, qué humildes parecen, con qué tranquila serenidad, con qué tranquila humildad, quiero decir, hablan, ¿no? Qué distintos son a Trump, a Maduro, a Bolsonaro. Y estos son los sabios, a estos hay que escuchar.
Hace más de un año oímos inicialmente que era imposible crear una vacuna en un tiempo tan récord, y sin embargo ustedes lo han conseguido. ¿Pueden entender los temores y reticencias de la gente? Sí, absolutamente podemos entenderlo. Esto no solo ocurre con esta vacuna. Es una reacción general y muy natural que la gente quiera entender primero lo que está pasando. Y debido a que hay tanta información, es más difícil ordenar las ideas. Somos médicos de formación. Hemos tratado a pacientes con cáncer, por ejemplo, y en todos y cada uno de los casos que hemos tratado, hemos recibido las mismas preguntas. Porque se habían dedicado buena parte de sus vidas científicas a la oncología, ¿no? Y ahora descubrieron la vacuna más eficaz contra el coronavirus, y ellos explican que en realidad no la descubrieron en un año, ¿no? Sino que llevaban décadas explorando esa avenida que luego condujo a la vacuna. Lo que también es importante entender es que la vacuna no se desarrolló en un año. La vacuna se desarrolló con 3 décadas de investigación. Es como un velocista que ha entrenado toda su vida para este evento. Y está totalmente entrenado y preparado para salir en el menor tiempo posible y ganar la carrera contra esta pandemia. También es importante entender que la ciencia detrás de la vacuna nos llevó 30 años. Pero ellos llegaron primero. Y eso, en los hallazgos científicos, es la gloria, ¿no? Ya regresamos. El presidente Biden hoy, esquivando el tema capital de su política exterior, que es la amenaza china. China es una amenaza peligrosísima y cada día es una amenaza más inquietante. China en cualquier momento va a dar el zarpazo en Taiwán y Taiwán va a usar sus fuerzas militares para defenderse. Y Estados Unidos ha prometido defender a Taiwán. ¿Biden saldría en defensa de Taiwán contra los chinos? Este es el gran peligro que se ha incubado allí, en las costas de la China. Pero Biden dirige un mensaje a la Alianza del Sudeste Asiático. Son algunos países muy ricos como Singapur, Malasia, Tailandia y otros menos ricos como Indonesia, Vietnam, Camboya, Laos. Pero ahí no está la papa caliente, señor Biden. Entonces Biden se dirige a esa alianza del sudeste asiático, pero ignora el peligro que se avecina. La bota china que ya aplastó a Hong Kong va a aplastar a Taiwán. ¿Y qué va a hacer Biden? It is my hope that in the future we'll be able to hold these meetings in person again, because the relationship between the United States and ASEAN is vital for the future of all 1 billion of our people. Our partnership is essential in maintaining a free and open Indo-Pacific, which has been the foundation of our shared security and prosperity for many decades. And the United States strongly supports the ASEAN outlook and the Indo-Pacific, on the Indo-Pacific and the rules-based regional order. Con todo respeto, es palabrería hueca del presidente Biden. Aquí el problema no está en Singapur, en Malasia, en Tailandia ni en Indonesia. Allí no hay amenaza. El problema son los chinos. Y los chinos se han propuesto que en este siglo y en este milenio van a mandar ellos. Y en Taiwán están aterrados. Taiwán es la China libre, la China no comunista, la China que prosperó cuando la China comunista era un páramo donde solo se comía arroz. Pero ahora la China comunista es una potencia y los grandes sabios de política exterior coinciden en que es cuestión de tiempo, no mucho, para que China comunista aplaste con la bota militar a Taiwán y la invada y la ocupe, como hizo, por ejemplo, Putin con Crimea, sin ninguna repercusión para él, ¿no? Y entonces, ¿Estados Unidos va a salir a defender a Taiwán? Esta es la pregunta que Biden tiene que contestar. Esta es la pregunta que en Taiwán, en Taipei, están esperando la respuesta de Biden y no la da. Y habla de otras cosas,
marginales, colaterales, como el sudeste asiático. You can expect to see me personally showing up and reaching out to you. You can expect to see the United States deepening our long-standing cooperation, pursuing new avenues of ministerial dialogue, investing in our countries and driving inclusive prosperity in this critical region. In fact, we intend to launch a new program and initiatives to enhance our cooperation across the range of issues, totaling more than $100 million. Our bottom line is that ASEAN is essential. I want to say that it's essential to the regional architecture of the Indo-Pacific. Los chinos ya midieron a Biden, ya lo estudiaron. Y se dieron cuenta cuando Biden se rinde en Afganistán y se retira caóticamente, que Biden es débil. Y los chinos van a aprovechar esa debilidad de Biden. Trump no es débil. Es impredecible, es volcánico, es medio loco, pero débil no es. Y los chinos van a aprovechar la debilidad de Biden para entrar en Taiwán. Yo creo que eso va a ocurrir. Va a ocurrir en este mandato de Biden. Y creo que Biden no va a tener el coraje de irse a la guerra contra los chinos para defender a Taiwán. Esto está por verse, ¿no? Este es el gran teatro de operaciones del que no se habla tanto. Pero cuando uno lee a los sabios de nuestro tiempo, como Thomas Friedman, uno comprende que es un peligro inminente, inminente. Y Biden no habla del tema. Y Biden luego va a una escuela y habla con los niños y dice que él como político ha aprendido a evadir las preguntas quemantes, a no dar respuestas. Precisamente como la pregunta quemante de si China invade Taiwán, ¿usted va a salir a defender militarmente a Taiwán? Él se ríe y no contesta. Thanks for letting me come in your classroom. Thank you so much. Appreciate it. And Mr. President, you ought to talk to me about the presidency. You know, when you're president, see all these people here? They're with you all the time. They get to ask you all kinds of questions, and you try to figure out how you can avoid answering them sometimes. No. El buen político, el buen presidente, responde las preguntas, no las evade. El senador republicano por Wyoming, John Barrasso, critica fuertemente al presidente Biden por su plan económico de querer gastar 3,5 trillones. No le van a dar ese dinero en el Senado, puede que le den la mitad, y quizá ni siquiera la mitad. Pero lo más preocupante es que Biden ha anunciado que va a esquilmar, y creo que el verbo no es excesivo, ¿no? O sea, que va a aumentar sustancialmente los impuestos en perjuicio de los billonarios. Los 10 principales billonarios de este país, que ya algunos de ellos, como Elon Musk, han salido a responderle a Biden, a decirle, pero es una locura, porque no vas a cobrarnos impuestos sobre las ganancias, vas a cobrarnos impuestos sobre la riqueza, sobre el valor de nuestras corporaciones, sobre nuestro patrimonio. Si Biden en efecto se dispone a hacer eso, a mí me parece que es un error fundamental. Y no va a recaudar el dinero que él pretende esquilmando a los billonarios, pero sí va a dañar la confianza de estos en invertir en este país. The American people have seen through President Biden's big lie. He was in Pennsylvania the other day and he talked about the $3.5 trillion tax and spending spree. And he said the cost was zero. He actually said it 3 times. I would say, Mr. President, if the cost is zero, why are you having such a hard time getting people to vote for it? And a national poll has now shown that 64% of voters believe the president is actually not being truthful with them. It's conservatives, it's liberals, it's folks in the middle. Across the board, the people do not believe the president of the United States because they know the costs are real. Y entonces, graciosamente, el presidente Biden quiere que su plan de gastos trillonarios, desmesurados en mi opinión,
lo financien los grandes millonarios de este país, que ahora, por supuesto, están comprensiblemente decepcionados. Hubo una decepción más del señor Biden. The costs are real in terms of higher taxes, which will hit everyone in America. Texas, you're going to see more debt, which is going to undermine Social Security and Medicare. And of course, we're going to see higher prices, which people are getting hit with inflation, whether you buy gas or groceries, whether you want to heat your home or just pay for your housing, prices have gone up across the board significantly. Biden tiene que entender que el problema no lo va a resolver su gobierno. No. El problema es su gobierno. El mejor gobierno es el que deja que los actores económicos, la mano invisible, sabia del mercado, la oferta y la demanda, asignen recursos, regulen precios. Y el mejor gobierno es el que menos se hace notar, ¿eh? Es como el árbitro en un juego deportivo. Mientras menos se haga notar, mientras menos se interrumpa el libre juego, mejor para los espectadores. Pero no, Biden quiere que el gobierno sea el gran protagonista, el gran creador de la riqueza, el gran motor de la riqueza. Y para eso va a esquilmar a los billonarios. Es un grave error. Ya regresamos. La televisión chilena recoge el instante memorable en el cual el dictador venezolano Maduro parece querer hablar con un caballo. Vamos adelante, fíjate, Silita. Qué bello, qué bella, pero qué bella es nuestra patria. Y hoy, a 9 años, recordamos a nuestro inolvidable comandante Hugo Chávez Frías. 9 años y el camino de Chávez está más vivo que nunca. Y por ese camino voy, por ese camino vamos. Vamos, adelante, vamos adelante en el camino de Chávez, andando. Anda tú solo, dirá el caballo, ¿no? El caballo seguro es mucho más inteligente que Maduro. El caballo, mientras Maduro habla de Chávez, se mata las pulgas, ¿no? Y vamos, dice Maduro, pero el caballo no va con Maduro, ¿no? Es mucho más inteligente que el dictador. A esta niña venezolana la reciben con tanto cariño en Colombia, como corresponde. Bien por Colombia. Un descanso para Luismar Villarroel. Con sus padres y sus 2 hermanos, esta niña de 8 años dejó atrás su Venezuela natal para tratar de encontrar estabilidad en Colombia. Hoy ya puede jugar como las niñas de su edad, gracias al proyecto Jugar para Soñar de este refugio para migrantes venezolanos. No sé porque nunca he visto los pajaritos. Colombia es desde hace años el principal destino de las personas que huyen del colapso económico y social de Venezuela. Cerca de 1.8 millones de migrantes viven allí. El gobierno de Nicolás Maduro anunció la reapertura de su lado de la frontera a principios de octubre. En Buenos Aires, una pareja de venezolanos se encuentra sin dinero y están varados allí y no pueden regresar a su país de origen. Daisy Aponte y su esposo son una pareja de sexagenarios de Barquisimeto, al centro-occidente de Venezuela. Hace 2 años llegaron a Buenos Aires para conocer a su nueva nieta, pero un mes después llegó la pandemia y desde entonces han estado varados en Argentina. La situación se complica porque sus hijos, a pesar de ser profesionales universitarios, se quedaron sin empleo. Los ahorros que tenían quizás para pagarnos el pasaje de regreso, pues tuvieron que gastarlos para subsistir esos meses fuertes de pandemia. Quieren volver a Venezuela, entre tanto se dedican al cuidado de su nieta. Sus días pasan cuidando a su pequeña nieta, y aunque eso les da fortaleza, no es lo suficiente para tener una salud mental estable. Anhelan retornar a su tierra, pero por el alto costo de los pasajes, es imposible. Está muy deprimido. ¿Por qué? El encierro. La ausencia de su familia, de su mamá, le hace mucha falta a su mamá, de sus amigos, él juega béisbol, aquí no ha podido ni siquiera agarrar un guante, no hay dónde, cómo. Y solidaridad con ellos. Ha sido capturado en Colombia el narco más buscado, alias Otoniel, será extraditado aquí a Estados Unidos.
one of the most wanted and most dangerous drug lords in the world, will soon be headed to face justice in the United States. Dario Antonio Ucega, also known as Otonil. For years at the top of the DEA's most wanted list, a $5 million bounty on his head. Indicted in federal courts in New York and Miami, accused of shipping tons of cocaine into the United States. Now in custody in Colombia, where he's been called the worst kind of criminal, with over 100 outstanding arrest warrants and at least 7 convictions. Se afirma que este miserable asaltaba sexualmente a menores de edad. Accused of crimes ranging from murder to sexually assaulting underage girls. Terrorista, violador de niños, asesino de líderes sociales y además perpetrador de los peores atentados. The warlord captured in his rural stronghold by a massive military operation, thousands of soldiers and police, 24 helicopters. The U.S. and U.K. providing technical and intelligence assistance. Colombian authorities say they reportedly tracked Otonel for years through a series of safe houses, arresting and turning some of his top lieutenants against him. No pocos nicaragüenses cruzan un río para vacunarse en Honduras contra el coronavirus. Una travesía para conseguir una vacuna. Miles de nicaragüenses cruzaban el lunes el río Guasaule con la esperanza de recibir en Honduras el inmunizante de Moderna o Pfizer contra el coronavirus que una brigada médica está aplicando al solo cruzar la frontera. Denuncian que en su país no pueden recibir los fármacos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Están poniendo una, pero dicen que es la cubana y esa no nos garantizan para salir fuera del país. No nos garantizan que es buena vacuna. Entonces usted sabe que uno tiene familia por todos lados, entonces tenemos en Honduras, tenemos en Costa Rica, en Panamá, entonces tenemos que viajar y si no nos protege no nos sirve esa vacuna. No es comprensible. ¿Quién quiere que le pongan la vacuna cubana? Ya regresamos. Fuertes críticas al cantante colombiano J Balvin. Que canciones de músicos reconocidos mundialmente, que nacieron y se hicieron en medio de este asfalto, como Maluma con sus 4 babies o recientemente Perra de J Balvin, llenaron de indignación a la fiera y a otras reconocidas artistas urbanas que comparten su causa. Y es muy triste que sea una persona de Medellín, una persona que en vez de trabajar por la lucha de la eliminación de la violencia de género, está promoviendo más la violencia de género porque se muestra el sexo como si la mujer fuera una perra. De acuerdo con ella. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos conspirando mañana. Gracias. Buenas noches.